¿Cómo están? Vamos a hablar un poco sobre contratación administrativa. ¿En qué consiste la contratación administrativa? La administración, para realizar sus cometidos, para llevar adelante las tareas que el derecho positivo le ha asignado, dicta actos jurídicos y realiza operaciones materiales. Estos actos jurídicos pueden ser unilaterales, si se cuenta nada más que la voluntad de la administración, si emanan nada más que de la voluntad de la administración, o pueden ser plurilaterales si se da un encuentro de dos o más voluntades. Estos actos plurilaterales pueden ser a su vez convencionales si tienen un fin coincidente, o si tienen fines diversos, nos encontramos ante contratos. Si una parte tiene un fin diverso a la otra, en este caso la administración, estamos ante un contrato. Para definir la nota característica de la contratación administrativa, se han planteado diferentes criterios. En esta oportunidad vamos a seguir a Del Piazzo, un autor uruguayo, que es quien se ha destacado, digamos, en la materia, acá en Uruguay, y que ha hecho una sistematización importante de las teorías, digamos, que se han brindado para encontrar la nota característica de la contratación administrativa. Por un lado tenemos el criterio subjetivo, nos dice Del Piazzo, de Laferriere, que dice que cada vez que actúa un órgano público hay un contrato de la administración. Después tenemos el criterio de la jurisdicción de Merkel, que dice que es relevante en otros países donde se atiende al tribunal competente para entender a los contratos de la administración. Esto es, cuando exista un tribunal que sea competente para entender en los contratos de la administración, ese contrato va a ser un contrato administrativo. Después tenemos el criterio formal de Hariu, que atiende al procedimiento seguido para contratar, ya que la administración sigue un conjunto de trámites y ritualidades que no siguen los demás agentes económicos cuando contratan. Vemos la diferencia, por ejemplo, entre un particular que compra un vehículo y la administración cuando decide comprar un vehículo. No es lo mismo. Principalmente también porque los particulares nos regimos por el principio de libertad. Podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Sin embargo, las personas jurídicas públicas pueden hacer solamente aquello que esté previsto en sus competencias. Después seguimos con los criterios que nos dan una nota distintiva del contrato administrativo. Y siguiendo a Del Piazzo, tenemos que el criterio de las cláusulas exorbitantes del laubadere. Según este autor, lo definitorio sería la existencia de cláusulas que nunca aparecerán en la contratación entre particulares. Lo que se habla de cláusulas exorbitantes por parte de la administración. Después tenemos el criterio del servicio público de Dewitt, ya que dice este autor que si el contrato a celebrar tiene por finalidad atender a un servicio público, es un contrato de derecho público. Esto trae aparejada la dificultad de definir lo que es un servicio público. Después tenemos el criterio de la subordinación, en el cual si los sujetos actúan en una relación de igualdad, estamos ante un contrato del derecho privado, y si un sujeto se encuentra en una situación de supremacía respecto a otro, prima el derecho público, criterio que se ha ido desdibujando, especialmente hoy en día con las corporaciones económicas, que quizás a veces están en una posición de supremacía respecto al Estado, es una de las críticas que hace Rotondo. Después tenemos el criterio del fin de Sotoclós, que dice que la administración siempre actúa en pos del interés público, el derecho común en pos del interés privado. Y por último tenemos el criterio de la sustantividad, el cual dice que en el contrato de la administración existe una materia que es propia y específica del actuar de los órganos administrativos. Por ejemplo,
el contrato de obra pública. A juicio del Piazo, los contratos constituyen una forma de la actividad administrativa y la nota característica de estos mismos son dos. La singularidad de la administración, quiere decir que la administración es parte de ese contrato y eso le da esa singularidad, y la presencia del fin público. Nos sigue diciendo del Piazo que la administración puede celebrar contratos regidos exclusivamente por el derecho público, como la concesión de un servicio público o de obra pública, o puede celebrar contratos análogos con ciertas figuras de derecho privado, como es el contrato de suministro, que es similar al contrato de compraventa de bienes inmuebles, o puede celebrar contratos que son típicos del derecho privado, como la hipoteca, por ejemplo. Pero aún en estos últimos casos, como por ejemplo en el caso de la hipoteca, el fin público y la singularidad de la administración, las dos notas características que nos dice el autor, requiere que estos contratos sean regulados por el derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a las normas de competencia, las normas de procedimiento a seguir para seleccionar a la contraparte, cómo se forma la voluntad y la forma a través de cómo se manifiesta la administración, todo eso va a estar regido por el derecho público. Así que cuando la administración celebra contratos de derecho privado, se refiere nada más que al objeto contractual. Vamos a hablar ahora de los caracteres de la contratación administrativa. Y vamos a ver, siguiendo al autor mencionado, del Piazo, algunos de los caracteres que tradicionalmente se han entendido que caracterizan, valga la redundancia, a la contratación administrativa, aunque no son absolutos y están en revisión. Por un lado tenemos la limitación de la libertad de las partes. Se dice que la libertad del particular en este tipo de contratos se limita a contratar o no contratar. Si nos ponemos a pensar, esto puede suceder también en los contratos de adhesión del derecho privado. Por otro lado, tenemos la desigualdad de las partes. Esta desigualdad se basa en que los poderes que tiene la administración en el contrato para poder ejecutarlo por sí o por un tercero en caso de incumplimiento y para dejarlo sin efecto unilateralmente en determinados supuestos. También en que el cocontratante no puede utilizar la excepción de contrato no cumplido. Por otro lado, tenemos la mutabilidad del contrato. Los contratos que celebra la administración llevan íncita la cláusula rebus sic stantibus, en la cual quiere decir que si varían las circunstancias de hecho tenidas en cuenta para contratar, también pueden variar las estipulaciones. Esto es contrario al principio de derecho privado de pacta sunt servanda. Por otro lado, tenemos el principio de flexibilidad, que dice que los contratos son flexibles para satisfacer el juego de intereses privado y público. Privado que tiene la parte que contrata con la administración y público el de la administración. Se puede adaptar lo pactado a las mudables necesidades públicas, contemplando el interés privado a través de las indemnizaciones pertinentes. Por otro lado, como carácter de este tipo de contrato administrativo, tenemos la conmutatividad. Esto, cuando hablamos de conmutatividad, hablamos por oposición a la aleatoriedad. O sea, que una de las partes se obliga, lo que una de las partes se obliga a dar, se mira como equivalente a lo que la otra parte o la contraparte le debe de dar. Por otro lado, tenemos la intransferibilidad. Esto quiere decir que prevalece el carácter personal o intuito personae de la persona que contrata con la administración, no lo puede transferir a otra. Por otro lado, también el régimen jurídico especial, ya que se prevén cláusulas exorbitantes del derecho común. Un sistema de interpretación especial de su contenido
y el privilegio de rescisión unilateral por parte de la administración y la prerrogativa de la ejecución directa por esta. Estos, como dijimos, estos caracteres tradicionales anteriormente nombrados han sido puestos en tela de juicio y, como dice el autor del Piazo, hoy la doctrina moderna apunta a un reexamen sobre los mismos, pero a efectos didácticos siguen teniendo plena vigencia. Vamos a hablar sobre los principios en la contratación pública uruguaya. Nos dice el autor también del Piazo que la dispersión normativa y la ausencia general de un régimen general de contratación le da trascendencia aún mayor a los principios generales del derecho, los cuales tienen una función directiva general de todo el proceso de contratación, una función interpretativa, una función integradora de las lagunas y una función constructiva. Los principios son importantes muchas veces para tener una luz sobre soluciones en las cuales no encontramos una solución normativa expresa. Siempre sirve recurrir a los principios. En el TOCAF uruguayo, en el artículo 149, el TOCAF, ustedes saben que es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, donde encontramos la mayor parte de la regulación involucrada con la contratación administrativa. Encontramos algunos principios. Por un lado, artículo 149 del TOCAF, por un lado tenemos el principio de flexibilidad, que quiere decir que la relación entre la administración y el cocontratante tiene que ser fluida y dinámica de colaboración. Se debe reconocer la imposibilidad de prever todas las situaciones, dándole al administrador y al controlador instrumentos para utilizar en función al objetivo a lograr. Por otro lado, tenemos el principio de publicidad, principio muy importante, que implica la posibilidad de que el mayor número de interesados tome conocimiento de la voluntad de la administración de contratar, ampliando la competencia. Y durante el procedimiento de selección, la publicidad implica que las actuaciones se cumplan en forma pública y no de manera clandestina y oculta, nos dice del Piazo. Muy importante y relacionado con otros principios como el de libre concurrencia. Por otro lado, tenemos el principio de igualdad de los oferentes. Nos dice del Piazo que implica que todos los oferentes se encuentran en la misma situación durante todo el proceso de selección del contratista, para tener igualdad de posibilidades. Y en cuanto a su alcance, rige tanto en el trámite previo del procedimiento de contratación como durante la ejecución del contrato y durante el procedimiento, lógicamente, de contratación, a fin de preservar el derecho de los oferentes ante un eventual cambio de contrato. Este principio de igualdad de los oferentes se proyecta frente a los pliegos de condiciones, a las ofertas y al contrato. El contenido de los pliegos es decisivo para la transparencia de todo procedimiento licitatorio. En cuanto a las ofertas, el principio de igualdad se manifiesta en la inadmisión de las ofertas presentadas fuera de tiempo y la imposibilidad de su modificación una vez presentadas. Esto quiere decir que si el plazo para presentar las ofertas es hasta las 12 del mediodía, 12 y 1 minuto, ya no se podrían presentar en virtud del principio de igualdad de los oferentes. Seguimos. También este principio de igualdad se manifiesta en la coherencia entre los pliegos y el contrato, sin que se pueda incorporar contenidos que se aparten del pliego o distintos a este, y la inalterabilidad de la sustancia del contrato. El contrato se va a formar en base a lo que dicen los pliegos de condiciones. Después, por otro lado, tenemos el principio de concurrencia. Este principio de concurrencia promueve la más amplia participación, nos dice del Piazo, especialmente en los procedimientos competitivos de selección,
previendo la comparación de ofertas de la mayor cantidad posible de oferentes. Para algunos, es una derivación del principio de contradicción del procedimiento administrativo. Por otro lado, tenemos el principio de razonabilidad. La actuación pública debe ser idónea, indispensable y proporcionada, adecuada en relación al fin debido. Es necesario hacer ese juicio, conocido en el derecho público, ese juicio de razonabilidad. Por otro lado, tenemos también el principio de delegación. Tiene un alcance opuesto, nos dice Del Piazzo, al centralismo burocrático, que hace depender de una sola autoridad todas las decisiones. Bueno, este principio de delegación implica que se utilicen modalidades como la desconcentración privativa y no privativa, la delegación de atribuciones y distribución de tareas o de trabajo administrativo o imputación funcional para descongestionar todo lo que es esta actividad y darle una mayor celeridad. Por otro lado, tenemos el principio de ausencia de ritualismo. El ritualismo, nos dice Del Piazzo, es un exagerado predominio de las formalidades y trámites reglamentarios. Por lo tanto, este principio se podría definir de manera negativa. Sería la ausencia de esto que acabamos de decir, la ausencia de exagerado predominio de las formalidades y trámites reglamentarios. Por otro lado, también tenemos el principio de materialidad. Quiere decir darle relevancia o trascendencia a la materia, darle importancia o trascendencia a las cosas más que a las formas o al formalismo. Evitar actitudes formalistas, subsanando las irregularidades de detalle y centrando el análisis en los aspectos de fondo de cada oferta. Esto se vincula a su vez con el principio de trascendencia. Esos vicios o esas irregularidades formales que no obstan al fondo del asunto se tendrían que subsanar siempre y cuando no afecte a la esencia y seguir adelante. Por otro lado, tenemos también el principio de veracidad. Se presume la verdad. Se rechaza la desconfianza en el usuario, en el funcionario y en el empresario, evitando controles innecesarios o excesivos que aumentan las formalidades o ritos. Por otro lado, también tenemos el principio de transparencia. Es distinto al de publicidad. Ya el principio de transparencia, nos dice Del Piazzo, implica que la administración se deje ver como detrás de un cristal, ya que el principio de publicidad hace referencia a un acto, dar publicidad de determinadas cosas. Esto ya es que la administración en sí se pueda ver como a través de un cristal. La publicidad apunta más bien a poner algo en conocimiento de terceros. Por otro lado, tenemos un principio general de derecho, conocido por todos y todas, el cual es el principio de buena fe. El administrado debe confiar en que la administración no va a exigirle más de lo que sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga, y por parte de la administración que el administrado va a adoptar un comportamiento leal en la fase de construcción de las relaciones, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta enumeración del TOCAF no es taxativa, sino que existen otros principios que están dispersos por todo el ordenamiento jurídico, como por ejemplo el del debido procedimiento, el de imparcialidad, el de economía, celeridad y eficacia, entre muchos más, nos dice Del Piazzo en su obra Contratación Administrativa, un clásico. Vamos a hablar de los presupuestos y elementos de la contratación. Acá tenemos que hacer una distinción. Siguiendo a Del Piazzo, tradicionalmente se ha entendido que los elementos de la contratación administrativa son 7. El sujeto, la voluntad, el contenido, la causa, el fin, la finalidad, la forma y el procedimiento. Modernamente, la doctrina moderna, como Cajarville, ha apuntado a diferenciar entre elementos y presupuestos del contrato, algo similar a lo que hablábamos cuando hablábamos del acto administrativo, ya que los elementos, o sea,
su palabra lo dice, parte de algo, se vinculan con el perfeccionamiento del contrato, son intrínsecos a este. En cambio, los presupuestos son circunstancias extrínsecas, ajenas al negocio, pero que condicionan su validez por oposición a nulidad o invalidez. De todas maneras, hay autores como Rubén Flores que dicen que este tipo de diferenciación en la práctica no tiene mucha trascendencia porque sean extrínsecos, intrínsecos, anteriores o posteriores, el régimen jurídico sigue siendo el mismo y que no le hacen en cuanto a la determinación del régimen jurídico. Si estamos hablando de un vicio en un presupuesto o en un elemento. De todas maneras, el presupuesto, hablando de presupuestos y elementos, el presupuesto de derecho en el contrato está dado por la competencia del órgano público actuante por un lado y la capacidad del contratante por el otro. El presupuesto de hecho es el motivo como antecedente del contrato y el presupuesto de procedimiento es el procedimiento que la administración debe seguir según la importancia del contrato. De todas maneras, vamos a utilizar la sistematización o la clasificación que hace Del Piazzo y vamos a hablar de los 7 elementos. Por un lado, tenemos a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos en la contratación administrativa? Bueno, según el criterio orgánico, nos dice el autor, una de las partes debería ser la administración pública, es decir, un órgano estatal actuando en función administrativa por una persona pública estatal. En la administración, quien contrata es una persona pública estatal. Es el Estado, persona pública mayor, o es un ente autónomo, un servicio descentralizado o un gobierno departamental, ya sea una persona pública menor. El órgano es quien manifiesta la voluntad de la persona jurídica. Es quien contrata por la persona jurídica. A esto nos remitimos a la teoría del órgano que hablábamos en otro video. Es quien expresa la voluntad de esa persona jurídica. Esto quiere decir, siguiendo al autor, que no contrata un ministerio X o el Poder Ejecutivo. Quien contrata es el Estado que expresa su voluntad a través del órgano ministerio o a través del órgano Poder Ejecutivo. En el caso del gobierno departamental, no contrata el intendente, contrata a la persona jurídica gobierno departamental que expresa su voluntad a través del órgano jerarca. La competencia, si recordamos cuando hablamos los elementos del órgano, la competencia es la aptitud de obrar de las personas jurídicas, las personas públicas, y de los órganos de esa persona pública, teniendo como límites el territorio, la materia y los poderes jurídicos asignados. Los remitimos al video de la teoría del órgano en el cual tratamos estos temas. Además, en sección en sede de contratación, la competencia está limitada por normas para la elección del cocontratante, necesidad de una previsión presupuestal cuando de ese contrato se derive en gastos y limitaciones para ordenar los gastos según la cuantía. Bueno, seguimos hablando de los sujetos. Tenemos a los ordenadores de gastos. Los ordenadores de gasto son los órganos competentes para dictar actos administrativos por los que se contraen compromisos. Esa es la definición de un ordenador de gasto. Son los órganos, quienes tienen competencia para dictar actos administrativos por los que se contraen compromisos. A estos efectos, el artículo 14 del TOCAF define lo que son los ordenadores de gasto. Dice, lo que son estos compromisos. Dice el artículo 14 del TOCAF, constituyen compromisos los actos administrativos dictados por la autoridad competente que disponen destinar definitivamente la asignación presupuestal o parte de ella
a la finalidad enunciada en la misma. O sea, existe una previsión presupuestal en el presupuesto y el ordenador de gasto es quien puede emitir un compromiso y comprometer parte del presupuesto. O sea, el ordenador de gasto es quien tiene competencia para gastar lo que está en el presupuesto, que se le fue asignado. Tiene que existir una parte del presupuesto que le fuera asignada a ese ordenador de gasto. Y por otro lado tenemos el ordenador de pago. El ordenador de pago son los que disponen el cumplimiento de un compromiso previamente contraído, nos dice Del Piazzo. No puede haber un pago sin un compromiso previo realizado por un ordenador de gasto. No puede actuar un ordenador de pago sin que haya actuado un ordenador de gasto antes. A estos efectos tenemos que distinguir el ordenador de gasto primario y secundario. Los primarios, los ordenadores de gasto primarios, pueden gastar hasta el límite de la asignación presupuestal. Esto está en el artículo 26 del TOCAF, que dice: los jerarcas máximos de toda administración, o sea, toda persona pública estatal que actúa a través de sus órganos en el ejercicio de función administrativa, nos dice Del Piazzo, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Los secundarios, está en el artículo 28, son los titulares de los órganos sometidos a jerarquía a quien se asigne competencia para disponer gastos por una norma objetiva de derecho. El ordenador secundario es subordinado. Acá tenemos una desconcentración, o sea, la atribución a un subordinado de un poder propio de decisión en una materia determinada, mediante una norma objetiva de derecho. En cuanto a los ordenadores primarios y secundarios, también tenemos una enumeración no taxativa en los artículos 27 y 29 del TOCAF, en los cuales no nos remitimos a su lectura, pero podemos decir, por ejemplo, que como primarios tenemos el presidente de la República, el presidente actuando en acuerdo con el ministro o ministros respectivos, o en Consejo de Ministros, el presidente de la Asamblea General y los presidentes de cada cámara. Después, secundarios, por ejemplo, tenemos 3 niveles. Esto sí vamos a mencionarlo, ya que dependiendo del nivel es cuánto pueden gastar. Por ejemplo, los ministros en su ministerio, el secretario de la Presidencia de la República, el director de la OPP y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro de sus dependencias pueden gastar el límite del cuádruple del máximo de las licitaciones abreviadas vigente para cada organismo. Después tenemos, en el segundo nivel, los directores, gerentes y otros jerarcas de dependencias directas de los ordenadores primarios o de los ordenadores secundarios mencionados en el literal anterior, que se determinen con el límite máximo del doble de las licitaciones abreviadas vigentes para cada organismo. Y por último, en el tercer nivel, tenemos a los funcionarios a cargo de las dependencias que se determinen ponderando la naturaleza, sus características y la jerarquía de dichos funcionarios con el límite máximo de las licitaciones abreviadas vigentes para cada organismo. Seguimos hablando de otros sujetos. Tenemos a los cocontratantes. ¿Qué es necesario para ser cocontratante, para contratar con la administración? Primero que nada, hay que ver si existe capacidad para contratar. Esto lo encontramos en el artículo 46 del TOCAF. El artículo 46 del TOCAF nos dice: están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que, teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica, o sea, que nos remite al Código Civil, al derecho común, tienen primero que ser capaces jurídicamente o no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida, o en los siguientes casos. Acá tenemos que hacer mención que refiere a la capacidad jurídica y a la capacidad de ejercicio. Bueno, para poder contratar con la administración, a mí me suena más a un poder normativo negocial que a una capacidad. Tenemos la capacidad y por otro lado tenemos que cumplir estos requisitos que nos pide el TOCAF en el artículo 46, los cuales son estas prohibiciones. Tenemos
que no estar en estas prohibiciones que nos dice el artículo 46 del TOCAF. No podemos ser funcionarios de la administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso, dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente, sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la administración de los servicios de salud del Estado. Cuando se trate de un vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal. Por otro lado, tenemos que estar inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado y no tenemos que estar suspendidos o eliminados del mismo. Por otro lado, tenemos que otra prohibición es, bueno, como dijimos, no estar inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado. Después, haber actuado como funcionario o mantenido el vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor en el asesoramiento o preparación de los pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que trate. Y por último, carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad. O sea, como dijimos, el cocontratante debe de tener capacidad según el derecho civil y además no contar con los impedimentos del artículo 46 del TOCAF. De más está decir que la voluntad tiene que ser libre, o sea, no viciada por error, violencia o dolo. Si sucede esto, se aplican las normas del derecho civil, lo que hacen a los vicios de la voluntad, nos dice Del Piazzo. Contenido del contrato. Bueno, tenemos tres partes. La primera es la parte natural, la parte intrínseca del contrato y necesaria para que el contrato sea tal. Define el tipo de contrato, varía según el objeto. Esto es como los actos administrativos, el contenido natural, eventual. Después tenemos la parte implícita, integra el contrato aunque no se establezca de modo expreso. Por ejemplo, un contrato de concesión de servicio público, la fijación de tarifas deben ser homologadas por el Poder Ejecutivo, por norma constitucional. Esto no hace falta que integre el contrato, sino que está implícito. Y la parte eventual, que puede consistir en plazos o condiciones. Puede estar o no, no hace a la esencia del contrato. El contrato debe ajustarse a las normas de derecho objetivo y a los pliegos generales y particulares que hayan regido en el procedimiento previo. Seguimos con otro de los elementos y vamos a ver ahora la finalidad. La finalidad es el vínculo entre el motivo y el fin. Debe ser siempre el fin propio del servicio que tienen a su cargo los órganos contratantes. Por último, la forma. Las formalidades son los requisitos que han de observarse en la celebración del contrato. Pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores. Mientras que la forma se refiere al modo como se exterioriza o cómo se documenta el vínculo contractual. Bien, hasta acá llegamos. Vamos a ver en el siguiente video la formación del contrato y demás etapas.